¿Qué decir de la Navidad que no se haya dicho? Pero es interesante repasar qué significa la Navidad. En primer lugar, porque para refrescarnos la memoria, y en segundo lugar, porque quizás haya gente que no estuvo el año pasado. Tratamos de encontrar nuevas riquezas y nuevas enseñanzas que puedan surgir del conocimiento de lo que significa la Navidad. Porque tenemos que tomar conciencia de que se trata de un hecho de profundo significado espiritual. Más que de una fiesta, pero hay gente que celebra la Navidad y levanta sus copas y no sabe de qué se trata. Entonces, es importante que nosotros que somos de Cristo, que pertenecemos a Él, tengamos conciencia de cuál es el verdadero y profundo significado espiritual de la Navidad, que no es un hecho histórico solamente, porque por allí en algunas religiones te meten el pesebre y la historia. No es un hecho histórico. Cristo está presente siempre y va transformando vidas, al menos para todos aquellos que se dejan transformar. Él siempre quiere transformar vidas, perfeccionarnos. Entonces, es un transformador permanente de nuestro corazón, de nuestra alma, entonces es una actividad que está siempre presente en nuestras vidas. O sea que la Navidad en nuestras vidas comenzó cuando lo conocimos a Jesús, cuando vino a nosotros y allí comenzamos a sentir el nacimiento de Dios en la presencia de Jesús en nuestro ser. Entonces, este acontecimiento o este recordatorio o esta fecha, aunque no sea la fecha que realmente nació Jesús, pero bueno, por lo menos ya lo hemos aclarado en otras ocasiones, cuál puede ser la fecha en la cual Jesús nació. Pero bueno, si se va a recordar el nacimiento de Jesús, es importante que sepamos que es el nacimiento de alguien que impactó a la humanidad. Cambió todo. Cambió todo. Lo acepten o no lo acepten, lo quiera así o no lo quiera así el mundo, la vida, la historia se desarrolla antes de Cristo y después de Cristo. Es un hecho que realmente impactó totalmente y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es la Navidad? El mundo lo festeja y la gente piensa que la Navidad es el arbolito, que la Navidad es el Papá Noel, que la Navidad son los regalos. Pero esa no es la Navidad. La Navidad verdadera significa Dios vino para estar con nosotros. Eso es el recordatorio o el significado de la Navidad. Celebrar el momento en el cual Dios vino, hecho hombre, para estar con todos nosotros, para salvarnos y para redimirnos. Vaya que si es un acontecimiento. Vaya que si tiene importancia y tiene relevancia. Por supuesto, porque es el momento en el cual decidió Dios venir a nosotros. Se hizo hombre por nosotros y para salvarnos a nosotros. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era la palabra.
Dios con la palabra creó el mundo, creó el universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. La palabra se hizo carne, personificada en Jesús. Eso es la Navidad. Vino Jesús a este mundo. Nació Jesús a este mundo. La palabra, el Verbo, encarnado en Jesucristo, para cumplir una misión de salvación de la humanidad. Una humanidad que estaba perdida. Una humanidad que estaba muerta espiritualmente hablando. Porque lejos de Dios estamos en muerte espiritual. Y Él vino a traernos la vida. Porque la vida es la reconciliación con Dios. Y la reconciliación se logró o la logró Jesucristo con su sacrificio. Nos reconcilió con Dios. Nos dio vida. Entonces, hablar de Navidad es hablar de todo un acontecimiento impactante para todo, para el que le gusta y para el que no le gusta, para el que lo acepta y para el que no lo acepta. Cristo vino, impactó, trajo vida, y aquel que la quiere aceptar, a esa vida que ofrece Jesucristo, esa vida abundante, tiene que aferrarse a Él, aceptarlo a Él. Entonces, celebrar la Navidad significa celebrar el nacimiento del Verbo, hecho carne, hecho hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, único Hijo del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Único Hijo del Padre, unigénito. Y dice la Biblia que fue el primogénito de María. El primero. Porque después María con José, unida a José, tuvo otros hijos que fueron hermanos de Jesús. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del Verbo hecho carne. Dios vino a hacerse hombre, es el unigénito de Dios, único Hijo de Dios y primero de María, primogénito. Entonces, el Verbo significa eso, la palabra de Dios personificada en la persona de Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne, se hizo visible, se hizo hombre y se hizo Dios todo al mismo tiempo, porque Jesucristo no es mitad hombre y mitad Dios, es todo hombre y es todo Dios, es todo. Y Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Para qué? Para cumplir una misión. Para cumplir la voluntad de Dios. Voluntariamente entregándose en la cruz para morir por nosotros y salvarnos. ¿Y salvarnos por qué? Porque nos reconcilió con Dios
Si no fuera que vino Jesucristo e hizo la obra redentora, nosotros vamos directo al infierno, como todo aquel que no lo acepta. Pero aquel que lo aceptó, como le hemos aceptado nosotros, tenemos el camino a una vida eterna por el mérito de Jesucristo en la cruz. Porque el que se hizo carne por nosotros, se hizo carne para salvarnos. Por eso dice, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, fíjense ustedes cuán importante es la Navidad. Y que el hombre ha tratado de estupidizarlo al acontecimiento con esas cositas de el regalito, los adornitos, el arbolito del Papá Noel. Han tratado de elaborar toda una ficción, toda una mentira alrededor de una profunda verdad, de un hondo significado. Ese significado implica esa venida, esa primer venida de Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que considerar que Dios es fiel, es leal, que siempre cumple. Acá Él cumplió su promesa. Era una promesa que Él había dado para la humanidad a través de su profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Ya había dicho el Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí, en este hecho, en este momento, en este nacimiento, en este hombre que es el Verbo hecho carne, se cumplió la promesa que Dios le había dado a sus profetas. En medio de una gran opresión en el mundo, vino el Salvador, vino el Redentor. Pero estaba tan oprimido el mundo, tan enfrascado en sus leyes, en sus intereses religiosos, en sus intereses particulares, que el pueblo al que vino a salvar lo rechazó, como lo rechazó Israel. Y hoy hay muchos judíos que han aceptado a Jesucristo, pero hay otros que no celebran la Navidad porque no aceptan su venida. Hasta el día de hoy. Entonces, Él extendió, a raíz del rechazo de su pueblo, extendió la salvación a todos los gentiles, a todos nosotros. Y todos somos salvos por la gracia redentora de Jesucristo, del que vino para hacerse hombre. Entonces, en tercer lugar, ¿cuál es el significado de esa primer venida? Fue una primer venida con humildad, que nos enseña mucho, nos enseña mucho. Tanta soberbia humana que hay. Y no solo
en los que están en eminencia de gobierno, sino también en cada uno de nosotros. Tanto ego. Jesús nos vino a enseñar su humildad. El Dios Salvador, el Rey, el Redentor, nació en un establo, en un pesebre rodeado de animales. Ese era su cortejo. Humildemente. A veces el Señor, cuando ve nuestro orgullo, dirá: creo que no le salen palabras. ¿De dónde sacan el orgullo? Si ese nacimiento de Jesús fue humilde, simple, sencillo, siendo que era el Rey de Reyes. También ese nacimiento marcó una cuestión importante, por lo menos para los que creemos en Él: la esperanza de vida eterna, la esperanza de salvación. Ya no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que no existe. Porque para los que estamos en Cristo, después de la muerte hay resurrección. Hay vida eterna. Entonces, es una cosa muy distinta vivir angustiado, sin un objetivo, que vivir esperanzado en aquel o por causa de aquel que nos salvó. Porque ese es el otro aspecto que nos trajo: salvación. Nos reconcilió con Dios, nos unió con Dios, nos trajo la verdad, nos trajo la vida. Miren si no será importante conocer el verdadero significado de lo que es una Navidad. Y nos llamó no solo para que nosotros podamos recibir, sino que también para que le demos. ¿Y qué le podemos dar nosotros al Señor? Y le podemos dar adoración. Le podemos dar una entrega en servicio de Él. Le podemos dar amor. Le podemos dar un corazón humilde. Miren, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención en el ser humano de estos tiempos. Hay gente en la iglesia y fuera de la iglesia, entre los cristianos y entre los no cristianos, que les cuesta horrores decir la palabra perdón cuando se equivocan. No les sale. Es algo que están como bloqueados. El orgullo, el ego es tan grande que no les sale del corazón decir perdón, me equivoqué. Le podemos pasar por encima, pero no dicen perdón. Y me ha pasado incluso en la iglesia. Esa dureza que tiene el ser humano no les permite pronunciar una palabra. Hay dos palabras claves que tienen que salir del corazón siempre: perdón y gracias,
ser agradecido en la vida y saber reconocer cuando nos equivocamos o cuando hacemos algo mal y saber pedir perdón. Esas dos palabras clave nos cuesta mucho pronunciarlas, porque o somos desagradecidos o no valoramos lo que tenemos que agradecer, o nos creemos superior a lo que hemos recibido. Y no pedimos perdón porque nos creemos que siempre tenemos razón y que tienen que aceptarnos como somos. No, si te equivocas, no, yo no te acepto. Pedí perdón. Te acepto como persona, te acepto como hermano. Pero quedó algo pendiente. Saber reconocer tu error. Y eso se contrasta totalmente con un Cristo que murió perdonando siempre y perdonándonos en todo. Porque Él murió en la cruz para traernos el perdón de Dios, que no lo merecemos. Y es un Dios que te perdona siempre. Porque Él vino a salvar a los pecadores arrepentidos. Y al que tan fácilmente de su corazón surgió el sacrificio de la muerte para perdonar, nosotros no lo hemos aprendido muchas veces y no sabemos perdonar al prójimo, ni aceptar, ni pedirle perdón siquiera. Cuando Jesucristo vino, hubo una reacción. Allí se movilizó algo. En primer lugar, los pastores que escucharon la palabra de Dios, creyeron y la compartieron. Hicieron conocer la venida del Señor. En segundo lugar, los magos que fueron a ofrecerle incienso, oro y mirra como adoración. Y los magos no eran los que hacían magia negra o los que hacen prestidigitación ahora. Los magos eran hombres sabios que conocían las profecías del nacimiento de Jesús y andaban buscando el cumplimiento de esa profecía. Y eran un grupo de gente que pertenecía al pueblo de Israel, pero que con su sabiduría ellos andaban en la búsqueda del Mesías prometido. Y cuando sintieron, por eso se les dice los magos, porque eran de el lugar en donde se les llamaban los magos. No quiero profundizar en eso. Pero no es que hacían magia. Eran sabios. Ellos también acudieron. Y María y José. María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Y lo aceptó. Y todo el mundo hablaba. La desprestigiaron. ¿A quién les iba a hacer creer de que ese embarazo venía por parte de Dios? Soportó el escarnio. Y su marido, el que después fue su marido, José, tuvo que soportar la burla que generaba ese acontecimiento.
No fue un hecho simple. Provocó un impacto, una reacción. Pero ¿qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. María no es la reina de los cielos, la reina de Dios. O la esposa de Dios, o no sé cómo le llaman. Vino a cumplir la palabra de Dios. Sujeta al Señor. Vino a sujetarse al Señor. No a erigirse en otra diosa, sino a sujetarse en el Señor. Y también hubo una reacción en los gobernantes de la época, porque Herodes rechazó la venida de Jesús. Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque tenía temor de ese que vendría, que habría de ser el rey, y le iban a quitar el reinado a él. Entonces, como no sabía quién era, mandó a matar a todos los niños. O sea que el impacto de la venida de Jesús fue grande en aquel momento y es grande hoy, porque el mismo que vino a salvarnos es el mismo que viene cada día a transformarnos. Y la otra cuestión es que no toma conciencia en la humanidad, que trata de satisfacer, de llenar la noche de Navidad con los regalitos, se pelan, gastan todo el dinero en regalitos para este, para el otro, para el otro. Y no ven, no se dan cuenta que Jesucristo, su venida ha sido el regalo más grande que tuvo la humanidad. El regalo más grande es eso que no ves. Es eso que dejas pasar sin darte cuenta. Es eso que no es una cosa, es vida. La vida que te trajo Jesús cuando el Verbo fue hecho carne. Eso es la Navidad. Y trajo una salvación que es disponible para todos. Para todo aquel que quiera aceptarlo. Nadie queda excluido. Sí hay quienes se autoexcluyen, pero nadie queda excluido. Por ende, ese espíritu navideño no es de un día. Porque ese espíritu navideño significa que Jesucristo nace en cada uno de nosotros y en nosotros debe reinar siempre la esperanza, el amor al prójimo, el amor a Dios, siempre la búsqueda de la sabiduría y está siempre su protección. Cada día es una Navidad, cada día es un nuevo nacimiento, porque cada día es una nueva transformación en Jesús. Porque además nos llama a que tengamos el carácter de Cristo y que estemos en comunión con Dios y seamos como Él quiere que seamos, distintos a un mundo perdido. Como dice Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios. Hemos sido escogidos de Dios. Por tanto, vistámonos espiritualmente hablando y físicamente, de las dos cosas y de las dos formas, como escogidos de Dios. Y mostremos al mundo
que le pertenecemos a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo es esa vestimenta? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Un cristiano eso debe tener. Estar vestido de mansedumbre, de paciencia, de humildad, de misericordia, de bondad, de benignidad. Lo que no significa dejarse llevar por delante, pero sí significa tener un corazón de amor a Dios y de amor al prójimo. Soportándoos unos a otros. Y a veces tenemos que soportarnos. Que a veces no hay unidad. Y bueno, hay que soportar. Que hay cada cabrito. Y bueno, hay que soportar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Que esta Navidad sea para quitarte de tu corazón todo rencor o toda rabia o todo mal momento que tengas contra otro hermano. Aprende a pedir perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tal? Vestidos de amor y sed agradecidos. El amor debe estar a flor de piel en el cristiano. Y la actitud de agradecimiento debe ser permanente. Cristo es luz en la oscuridad. Y nosotros tenemos que ser luz para un mundo que está en tinieblas. Por eso, por todo lo que nos dio Jesucristo, por todo lo que nos trajo Jesucristo con su nacimiento, la iglesia está llamada a ser la luz del mundo. Debemos ser luz, hermano, y vestirnos espiritualmente y físicamente para ser luz del mundo. Y servirle para ser luz del mundo. Y compartir su palabra para ser luz del mundo. Y enseñarle al mundo que lo que une es el amor y no la guerra. Es el diálogo, es la comprensión. Esas son las enseñanzas que deben surgir de un corazón redimido, regenerado por Cristo Jesús, el que vino a nacer para salvarnos. Murió, sí, pero después resucitó. Y nosotros también seremos resucitados. Gracias, Señor. Gracias por haber venido. Gracias por venir a cumplir tan gloriosa misión. Sos nuestro Dios y te amamos de todo corazón. Amén.